Hola a todos, esto es Ciencia por Deporte y hoy vamos a hablar sobre el sistema nervioso. Definiéndolo, podemos decir que el sistema nervioso se especializa en controlar la actividad de los órganos y sistemas del cuerpo humano. Este tipo de regulación es inmediato. Cuando hablamos del sistema endocrino, dijimos que el sistema nervioso regulaba de forma directa e inmediata. Se lo puede clasificar desde dos puntos de vista, anatómico y fisiológico. Anatómicamente lo podemos dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central, ubicado dentro de la cavidad del cráneo y en el canal medular de la columna vertebral, y un sistema nervioso periférico que comunica al central con el resto del cuerpo a través de los nervios periféricos. Fisiológicamente o funcionalmente se lo divide en sistema nervioso somático o de la vida en relación, que se encarga de la relación del cuerpo con el mundo exterior, y un sistema nervioso autónomo o neurovegetativo que regula y coordina la acción de los diferentes órganos del cuerpo humano, contribuyendo a mantener el equilibrio del medio interno. Vamos a hablar de la histología. El tejido nervioso se encuentra formado por dos variedades de células, las neuronas y las células gliales. La neurona es la unidad anátomo-funcional del sistema nervioso, recibe, procesa y transmite impulsos nerviosos en forma de potenciales de acción, formada por un cuerpo o soma, núcleo y organelas citoplasmáticas, y dos tipos de prolongación, cortas y numerosas, denominadas dendritas, consideradas el polo receptor de información, y una larga y única, denominada axón, considerada el polo emisor de información. Generalmente, el impulso es recibido a través de las dendritas, procesado en el cuerpo y se conduce mediante el axón hacia otra neurona o hacia otra estructura anatómica. En relación al sentido de la transmisión, se puede clasificar en eferentes o motoras, desde el sistema nervioso central hacia la periferia o el resto del cuerpo, aferentes o sensitivas, desde la periferia hacia el sistema nervioso central, intercalares o interneuronas, neuronas que se conectan a otras neuronas entre sí, actuando con funciones excitatorias o inhibitorias. Las células gliales o neuroglía constituyen unos variados tipos celulares que dan sostén y nutrición a la neurona. Entre las células gliales encontramos oligodendrocitos, son las células responsables de formación y mantenimiento de las vainas de mielina de los axones del sistema nervioso central. Células de Schwann rodea los axones de las fibras nerviosas en el sistema nervioso periférico. Sinapsis, la transmisión del impulso nervioso. La transmisión del impulso nervioso se realiza mediante una conexión llamada sinapsis, sistema de comunicación que permite transmitir el impulso nervioso o potencial de acción de una neurona hacia otra, hacia una célula muscular u otro tipo de células. La conexión entre una neurona y una fibra muscular se denomina sinapsis neuromuscular. La comunicación se establece a través de sustancias químicas denominadas neurotransmisores, elaborados y almacenados en las vesículas ubicadas en el terminal axónico de la neurona presináptica. Al llegar el estímulo nervioso a los terminales axónicos, los neurotransmisores son volcados hacia el espacio sináptico. Existen neurotransmisores que pueden actuar excitando o inhibiendo la neurona postsináptica. Por ejemplo, sustancias aminas se forman a partir de aminoácidos, ejemplo catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, dopamina, etc. Acetilcolina, neurotransmisor utilizado en la placa neuromuscular o motora y en el sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso central. El sistema nervioso central está ubicado dentro del estuche cráneo-raquídeo que le sirve de protección. Está formado por el encéfalo, que se divide en cerebro, tronco del encéfalo y cerebelo, y la médula espinal. Dichas estructuras se encuentran rodeadas por unas membranas denominadas meninges, en cuyo interior circula el líquido cefalorraquídeo. El sistema nervioso central es un procesador de información al que le llegan estímulos sensitivos que provienen
desde distintos tipos de receptores. Analiza la información, la procesa y la almacena en la memoria y elabora una respuesta que saldrá vía sistema nervioso periférico en busca de los órganos efectores que pueden ser musculares, glandulares, etc. En el sistema nervioso central, las neuronas y las células gliales se distribuyen formando sustancia gris, conjunto de cuerpos de las neuronas en forma de núcleos o corteza que almacena información, sustancia blanca, conjunto de axones con su vaina de mielina que conectan entre sí las distintas zonas de sustancia gris o con el resto del organismo a través de los nervios periféricos. Meninges y líquido cefalorraquídeo. El sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal, está envuelto por 3 capas de tejido conectivo llamadas meninges. Distinguiremos 3 capas de meninges. Duramadre. Es la capa más externa, es dura y fibrosa. En el cráneo está adherida al hueso, por lo que no aparece un espacio epidural como ocurre en la médula. Emite prolongaciones que mantienen en su lugar a las distintas partes del encéfalo y contiene los senos venosos donde se recoge la sangre venosa del cerebro. Limita con la aracnoides al espacio subdural. Tiene 3 repliegues. Os del cerebro separa los hemisferios cerebrales. Os del cerebelo separa los hemisferios cerebelosos. Tienda del cerebelo separa el lóbulo occipital del cerebelo. Aracnoides. Debajo de la dura madre emite hacia adentro unas trabéculas fibrosas dejando un espacio por debajo llamado espacio subaracnoideo ocupado por el líquido cefalorraquídeo. Pía madre. Fina y delicada capa que recubre el sistema nervioso central y está adherida a él. Contiene cantidad de pequeños vasos sanguíneos y está unida íntimamente a la superficie cerebral y de la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo. En el sistema nervioso central hay un sistema de cavidades que se compone de, a la altura del encéfalo, los ventrículos laterales del tercer y el cuarto ventrículo, y a la altura de la médula espinal por el conducto del epéndimo. El líquido cefalorraquídeo circula por el sistema ventricular y el conducto del epéndimo, comunicándose con el espacio subaracnoideo. El líquido cefalorraquídeo cumple funciones relacionadas con la nutrición de las neuronas, con la toma de sustancias de desecho del metabolismo neuronal y al traslado al sistema venoso. Encéfalo, parte del sistema nervioso central que en los vertebrados se ubica dentro de la cavidad del cráneo. Comúnmente se llaman como sinónimos cerebro y encéfalo. Pero al describir la anatomía del encéfalo veremos que el cerebro es una parte de este. Su peso oscila entre 1150 gramos en el hombre y 1000 gramos en la mujer. El encéfalo aparece dividido en 3 partes distintas pero conectadas: el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral. El tronco o tallo cerebral está formado por el mesencéfalo o pedúnculos cerebrales, el puente de Barolio o protuberancia y el bulbo raquídeo. Cerebro. Es el centro de control de casi todas las actividades vitales necesarias para la supervivencia. Se encarga de recibir e interpretar las señales que se envían desde el organismo y del exterior y también de controlar los movimientos. Se organizan las emociones humanas también ahí. Rige el desarrollo de las facultades intelectuales, pensamiento, memoria, voluntad y aprendizaje. Se encarga de mantener el equilibrio entre los sistemas que conforman el cuerpo humano, regulándolos. El hemisferio dominante es el izquierdo en los individuos diestros y el derecho en los zurdos, ya que a la altura del bulbo raquídeo las vías de conducción nerviosa se entrecruzan pasando al lado contralateral al origen. El cerebro está formado por 2 estructuras diferenciadas: los hemisferios cerebrales o teleencéfalo y el diencéfalo. Los hemisferios cerebrales están divididos por un surco medio y separados por un repliegue de la dura madre llamada os del cerebro. Presentan una capa de sustancia gris en el exterior denominada corteza cerebral que rodea a un área de sustancia blanca en el interior. La sustancia blanca conecta áreas de la corteza con el mismo hemisferio,
de un hemisferio con el otro a través del cuerpo calloso y con estructuras subcorticales. Los hemisferios cerebrales representan una superficie plagada de pliegues y surcos. A los surcos de mayor profundidad se les llama cisuras. Cisura de Rolando y de Silvio. Estas cisuras dividen cada hemisferio en lóbulos: occipital, frontal, parietal, temporal, que a su vez se subdividen en circunvoluciones o áreas. En general, los lóbulos se sitúan debajo de los huesos que llevan el mismo nombre. Ejemplo, el lóbulo frontal se encuentra debajo del hueso frontal. La sustancia gris no solo se acumula en la corteza, sino que también en el interior de esta existen cúmulos de sustancia gris en forma de núcleos. Los núcleos basales son una colección de núcleos ubicados a ambos lados del tálamo, con quien establecen circuitos de conexión junto con áreas específicas de la corteza cerebral, participando en el control motor del movimiento. Los principales complejos nucleares que forman parte de los núcleos de la base del cerebro son el cuerpo estriado, formado por los núcleos caudado y globo pálido, y el núcleo amigdalino. Funciones de la corteza cerebral. Se elaboran movimientos voluntarios, se hacen conscientes las sensaciones, se almacena la información y se elaboran las funciones psíquicas. Las funciones de la corteza cerebral se distribuyen en diferentes circunvoluciones o áreas de cada hemisferio cerebral. Área de la sensibilidad somática, área 1, 2 y 3, situada detrás de la cisura de Rolando, en la circunvolución parietal ascendente, representado por el homúnculo sensitivo. Llega la sensibilidad del hemicuerpo contralateral, área motora. Área 4, situada en la circunvolución frontal ascendente, delante de la cisura de Rolando, representado por el homúnculo motor. Las fibras nerviosas forman la vía piramidal responsable de los movimientos voluntarios del hemicuerpo contralateral. Por la decusación de fibras a nivel vulvar, cuando hablamos de decusación hablamos de entrecruzamiento. Los músculos de cada región tienen su representación cuyo tamaño depende de la complejidad de los movimientos que realizan. Áreas motoras suplementarias. Son diferentes áreas que tienen conexiones con el cuerpo estriado y el tálamo y que intervienen en la programación y el control de los movimientos. Área auditiva se encuentra en la primera circunvolución del lóbulo temporal. Área visual ocupa la parte posterior del lóbulo occipital. Área del lenguaje en el hemisferio izquierdo a través de la broca frontal y de Wernicke temporal. Funciones de los núcleos basales. Son núcleos del sistema extrapiramidal, vías motoras involuntarias, movimientos automáticos, tono y postura, bajo control de la corteza cerebral. Están implicados en coordinar los movimientos automáticos como andar en bicicleta, conducir un coche, etc. El diencéfalo, zona del encéfalo ubicada entre los hemisferios cerebrales y el tronco del encéfalo, ubicado en la porción inferinterna de los hemisferios cerebrales. Se divide en 4 zonas con diferentes funciones: tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo. Tálamo, núcleos ubicados a cada lado de la zona media del cerebro, encima del hipotálamo y entre los 2 hemisferios cerebrales. Recibe las aferencias sensoriales que luego llegan al área específica de la corteza cerebral. Ejemplo, las sensaciones visuales las envía al lóbulo occipital y establece circuitos con los núcleos de la base y con áreas motoras suplementarias que le permiten participar en la planificación y secuencia de movimientos complejos. El control motor. Hipotálamo, centro regulador de la homeostasis o equilibrio interno, controlando funciones neurovegetativas como la producción de hormonas de la glándula hipófisis, regula el crecimiento corporal, las funciones sexuales, el metabolismo, la cantidad de líquido de la orina, etc. Regula el hambre y la saciedad, la temperatura corporal y el ciclo del sueño, vigilia, etc.
Subtálamo. Tiene conexiones con el globo pálido, cuerpo estriado, teniendo funciones de control motor asociadas al sistema extrapiramidal. Epitálamo. Zona relacionada con el sistema límbico que regula la vida afectiva del individuo y la regulación del sueño. Tronco del encéfalo o tallo encefálico. Constituido por 3 sectores de arriba hacia abajo, el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. En el tronco del encéfalo, la sustancia gris y blanca se hallan entremezcladas. La sustancia gris se dispone formando núcleos que ejecutan diferentes funciones y la sustancia blanca se dispone conformando vías de conexión ascendentes y descendentes que comunican a dichos núcleos con el cerebro, el cerebelo y la médula espinal. Algunas áreas de la sustancia gris del tronco encefálico controlan distintas funciones autónomas, como los centros de regulación de la función cardiovascular y los centros de control de la respiración. Además, el tronco del encéfalo tiene funciones relacionadas con la existencia de los núcleos de los pares craneales. Mesencéfalo presenta los pedúnculos cerebrales, que son haces de fibras que unen porciones superiores del cerebro al tallo, los tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores relacionados con la regulación de reflejos ópticos auditivos. También se encuentran 2 núcleos, la sustancia negra que regula la coordinación de movimientos finos, el núcleo rojo relacionado con la coordinación. Además, el mesencéfalo da origen a los pares craneales motor ocular común, tercero, y patético, cuarto. Protuberancia. Presenta una cara anterior convexa dividida en 2 por un surco en medio. Se localizan los siguientes núcleos: la formación reticulada, relacionada con la regulación del tono muscular, controlando las motoneuronas gamas de la médula, los núcleos pontinos, relacionados con la coordinación de los movimientos en conexión con la corteza frontal y el neocerebelo, y los núcleos vestibulares, relacionados con el equilibrio en conexión con el arquicerebelo y la médula. Da origen a los pares craneales trigémino, quinto par, motor ocular externo, sexto, y facial, séptimo par, y auditivo, octavo par. Bulbo raquídeo. Constituye la porción inferior del tronco encefálico y se continúa con la médula. Presenta las pirámides vulvares formadas por la vía piramidal que produce la decusación de sus fibras. Encontramos núcleos de control de los sistemas respiratorio y cardiovascular, la oliva vulvar, relacionada con el control del movimientos automáticos y el tono muscular, da origen a los pares craneales, glosofaríngeo, noveno, neumogástrico, décimo, espinal, décimo primero, y el hipogloso, décimo segundo. Cerebelo. Se encuentra ubicado en la fosa posterior del cráneo, separado del lóbulo occipital del cerebro por un repliegue de la dura madre llamado tienda del cerebro. Está formado por 2 hemisferios cerebelosos, formados por un repliegue llamado os del cerebelo y una parte central denominada dermis, cuya función es unir a los 2 hemisferios cerebelosos. Presentan cisuras que lo dividen en 3 lóbulos, flóculo nodular anterior y posterior. Los hemisferios presentan una capa externa de sustancia gris, la corteza cerebelosa que rodea un área central de sustancia blanca, donde encontramos núcleos del techo globoso, dentado y emboliforme. Se conecta con el tronco del encéfalo por medio de 3 pares de cordones blancos llamados pedúnculos cerebelosos, superior, medio e inferior, que comunican con el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo respectivamente. El cerebelo cumple funciones de control del equilibrio, el control del tono muscular y la postura de coordinación de movimientos, siendo clave en el ajuste de la secuenciación de los movimientos y mecanismos sinérgicos de los músculos. Funcionalmente se puede dividir al cerebelo en vestíbulo cerebelo o arquicerebelo, regula el equilibrio, recibe aferencias de los receptores vestibulares del oído, envía eferencias a los núcleos vestibulares y a la sustancia reticulada del tronco del encéfalo, espinocerebelo o paliocerebelo, regula el tono muscular y la postura, recibe aferencias de los tractos espinocerebelosos, dorsal
y ventral que llevan información de receptores musculotendinosos. Envía eferencias al núcleo rojo y a la médula espinal. Cerebro-cerebelo o neocerebelo está relacionado con la coordinación muscular, regulando el ajuste y la secuenciación de movimientos. La principal vía aferente son las que provienen de la protuberancia y que son influenciadas por regiones de la corteza cerebral concernientes a la planificación de movimientos. Envía eferencias al tálamo, que se conecta con el área motora del lóbulo frontal de la corteza cerebral. Médula espinal, región inferior del sistema nervioso central, alojada dentro del conducto raquídeo. Mide entre 43 y 45 centímetros y se extiende desde el agujero occipital hasta la primera o segunda vértebra lumbar. Es de forma cilíndrica y tubular, y en los segmentos cervical y lumbar aumenta su diámetro por los nacimientos de los plexos nerviosos braquial y lumbosacro. Se encuentra dividida por los surcos medios anterior y posterior. Posee una cara anterior, una posterior y dos laterales. Donde termina la médula recibe el nombre de cono medular, desde donde se desprende el filum terminalis que se inserta en la base del coxis. Se divide en 31 segmentos llamados metámeras, una para cada par de los nervios raquídeos. Los segmentos desde donde salen los nervios raquídeos son 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. En un corte transversal, la médula espinal se conforma de sustancia gris central en forma de H con 2 astas anteriores motoras y 2 astas posteriores sensitivas unidas por la comisura gris que presenta el conducto del epéndimo donde circula el líquido cefalorraquídeo. Astas posteriores. Recibe axones de los ganglios anexos a la raíz dorsal del nervio raquídeo, Gardner, y contiene neuronas sensitivas. Zona intermedia. Contiene interneuronas de asociación que regulan la actividad de las alfa-motoneuronas del asta anterior. A nivel torácico y lumbar existen astas laterales que contienen cuerpos de neuronas que corresponden al sistema nervioso autónomo. Astas anteriores. Presenta 2 variedades de neuronas motoras, motoneuronas, alfa y gamma. Las motoneuronas alfa son de gran tamaño y rápida velocidad de conducción. Su axón sale del asta anterior de la médula y forma parte de los nervios raquídeos. Inerva a las fibras musculares de los músculos esqueléticos, produciendo la contracción del músculo. Existen alfa-motoneuronas fásicas y tónicas, dependiendo del tipo de músculo que inerven, fásicos o tónicos. La alfa-motoneurona recibe impulsos del área motora del cerebro por la vía corticoespinal o vía piramidal, movimiento voluntario, y recibe impulsos del uso neuromuscular del músculo que inerva, reflejo miotático. Las motoneuronas gamas son pequeñas y de menor velocidad de conducción. Sus axones salen por el asta anterior formando parte de los nervios raquídeos para inervar a los usos neuromusculares, reflejo miotático, regulando el grado de sensibilidad de los mismos. Recibe estímulos de centros que regulan el tono muscular y la postura, como la sustancia reticulada del tronco encefálico y el cerebelo. Sustancia blanca. Es periférica y forma 3 haces o vías que transportan la información hacia o desde distintas zonas del sistema nervioso central. Se divide en 3 regiones o cordones. Cordón posterior, por el que transcurren fascículos ascendentes de Gold y Burdach, que son vías que conducen la sensibilidad propioceptiva consciente y el tacto discriminatorio o epicrítico. Cordón lateral. Contienen vías ascendentes que conducen estímulos de la sensibilidad termoalgésica y estímulos de la sensibilidad profunda inconsciente a través de los haces espinocerebelosos dorsal y ventral. También contiene vías descendentes que se encargan del control de movimientos a través del haz rubroespinal y el haz córtico-espinal lateral. Cordón anterior. Contiene vías que conducen información de la sensibilidad táctil protopáctica. También contiene vías descendentes que se encargan del control de movimientos y representan los haces
los haces retículo espinal, vestíbulo espinal y tecto espinal, sistema extrapiramidal, y el córtico espinal anterior, sistema piramidal. Funciones de la médula espinal: establecer conexiones aferentes, ascendentes, y eferentes, descendentes, entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo, por medio de los nervios raquídeos. En la transmisión aferente o sensitiva se transmiten sensaciones del tronco, cuello y extremidades del sistema nervioso central, y en la eferente o motora, el sistema nervioso central efectúa una acción llevando impulsos hacia el tronco, cuello y extremidades. Entre sus funciones también controla los movimientos reflejos mediante el arco reflejo y funciones vegetativas a través de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. Bueno, hasta acá llegamos con lo que es sistema nervioso central. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Te invito a que le des like al video, a que te suscribas al canal y a que nos sigas en nuestro Instagram, que es Ciencia por Deporte. Muchísimas gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima.